Bien, muy buenos días. Estamos en otra sesión de la Winter School, de la Escuela de Invierno sobre las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur, una actividad dentro de las actividades de la cátedra Jean Monnet de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Yo soy su coordinadora, me presento, María Victoria Álvarez, y en la sesión de hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación de un tremendo especialista en estas cuestiones, el profesor Félix Peña, que me está acompañando desde Buenos Aires. Y antes de darle la palabra, voy a tratar de resumir la tremenda y extensa trayectoria del profesor Félix Peña. Por supuesto, como todos ustedes deben saber, el profesor Peña es un experto en relaciones económicas internacionales, en Derecho del Comercio Internacional y en Integración Económica. Es rosarino de nacimiento. Obtuvo su título de abogado en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad de Madrid y una licenciatura en Derecho Europeo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde también estudió Economía. Es director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ACBC y profesor titular en Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, dirige la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales y el Núcleo Interdisciplinario de Estudios Internacionales de la UNTREF. Ha sido subsecretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía de Argentina y ha ocupado diversos cargos en instituciones como el Grupo Mercado Común del Mercosur, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cancillería Argentina. También ha sido consultor de organismos internacionales y ha colaborado con instituciones empresarias en temas de su especialidad. Fue también investigador visitante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de California en Berkeley, bajo la dirección del profesor Ernst Haas, nada más y nada menos. Integró el grupo de estudios jurídicos internacionales del Carnegie Endowment for International Peace. Ha integrado el grupo de expertos de la cátedra Mercosur de Sciences Po París. Ha dictado clases en la cátedra Mercosur en Sciences Po París y en el curso de Sciences Po París en Poitiers. Ha impartido clases en un gran número de universidades, tanto en Argentina como en Brasil, y ha recibido condecoraciones de varios gobiernos extranjeros. Bueno, he tratado de resumir su extensa trayectoria. Muchísimas gracias, profesor Peña, por dedicarnos estos minutos a esta Winter School sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Y bueno, yo creo que la gran pregunta disparadora tiene que ver con qué ha pasado desde el 28 de junio del 2019, cuando se firmó el acuerdo comercial en principio entre la Unión Europea y Mercosur. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años? ¿Por qué todavía? ¿Cuáles son las razones, los elementos que pueden explicar por qué todavía no tenemos un acuerdo en vigor? Así que les cedo la palabra y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar en un programa de Rosario. Algo tengo que ver con Rosario, ¿no? Nací allí. Y quiero hacer algunos comentarios sobre el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero colocándolo en una visión un poquito más amplia de los temas que en este momento, dedicado a esta temática que han mencionado en la presentación, en este momento requieren nuestra atención. Y voy a referirme rápidamente a 2 de esos temas y luego, con un poquito más de detalle, al tema de Unión Europea-Mercosur. Yo creo que voy a referirme a esos 3 temas juntos porque, y lo comento ahora ya que estuve escuchando la referencia a Jean Monnet
y el nombre Jean Monnet en el programa de ustedes. He sido siempre un gran admirador de Jean Monnet y sobre todo se acentuó esa admiración cuando pude observar las razones por las cuales hay tanta vinculación entre lo que veía Jean Monnet cuando inició su trayectoria en materia de integración europea y lo que vemos nosotros hoy desde la perspectiva de los programas de integración entre nuestros países. Y probablemente lo que más me llamó la atención de la trayectoria de Jean Monnet, que la trabajé bastante después de haberme dedicado a él, fue su participación en la reunión de 1950, de la cual surgió la idea de que llevó al acuerdo que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Cómo coloca él, junto con Adenauer y otros de los especialistas de ese momento en estos temas, fundamentalmente Robert Schuman, coloca la iniciativa que se estaba discutiendo en una perspectiva más amplia que abarcaba el contexto de guerras mundiales que había vivido y podía volver a vivir Europa? Y es ahí donde cae clara la ficha de por qué se lanza una iniciativa que lleva a trabajar juntos a dos países que tenían una amplia experiencia en pelear juntos, en guerra, que eran Francia y Alemania. Y entonces, digo esto porque creo que para quienes se dedican hoy en día a estudiar los temas de integración, ese momento inicial de la integración europea y otros momentos iniciales, por supuesto, pero ese momento inicial de la integración europea es muy importante para entender el origen de la integración europea, pero para entender el vínculo entre el origen de los procesos de integración que estamos viviendo en nuestra región. Y yo diría que esa vinculación al tema Jean Monnet me lleva a lo que voy a marcar como el primer tema que quiero mencionar, que lo voy a mencionar muy rápido, que es el tema de América del Sur en el sur global. América del Sur, no América Latina. América Latina también, pero América Latina tiene algunos pequeños detalles que hacen que no sea comparable necesariamente con lo que estamos llamando el working together, el trabajo conjunto de naciones de América del Sur. Por lo tanto, América del Sur en el sur global. Sur global porque hoy, y este va a ser mi segundo tema, solamente los voy a mencionar, hoy estamos precisamente observando una de las consecuencias de la importancia práctica y política y estratégica que tiene la construcción del sur global desde la perspectiva incluso de los grandes países. Y me voy a referir en ese sentido, y creo que es un tema tremendamente actual, por supuesto, y sensible para nuestro país, que es el tema de la entrada argentina a los BRICS. El BRICS, en el fondo, no se lo puede entender si no se lo entiende a partir del concepto de la construcción del sur global, y particularmente del papel que un país tiene en esa construcción del sur global, pero que pueden tener otros países, que es el papel de China. Pero tienen los 5 países que hoy son miembros del BRICS, han tenido siempre una participación muy activa en la construcción del mundo global, del sur global. Después voy a volver un minuto nomás a esto. Quería decir entonces, con respecto a la construcción del sur global, que recomiendo fuertemente la lectura de un artículo que salió publicado ayer en el diario El Tiempo de Bogotá, de Andrés Rugeles y un otro autor colombiano que fue canciller de Colombia, Andrés Rugeles, que fue representante de la CAF en Argentina, así que conoce mucho nuestro país, nuestra región, y está hoy en Londres, en London School of Economics,
trabajando el tema del sur global y el tema de nuestros países en el sur global. Así que lo recomiendo fuertemente, un artículo realmente de esos que te hace pensar con seriedad. Pero a lo que voy entonces, y cierro este punto, de que el tema de Argentina en América del Sur debe ser analizado, en mi opinión, como Argentina en la construcción del sur global sudamericano. Es decir, en las razones que te llevan en América del Sur a pretender o aspirar a construir un acuerdo que me gusta más llamarlo de trabajo conjunto que de integración. Working together, de trabajar juntos. Que es una de las características y conceptos claves para entender tanto lo del sur global como lo que habíamos mencionado de los BRICS, es decir, grupo de países independientes, personas jurídicas internacionales, que por razones políticas y económicas deciden trabajar juntos, poniéndose de acuerdo en el marco institucional para trabajar juntos, pero sin generar acuerdos específicos tipo el que vamos a analizar luego, que desarrollamos en el caso del Mercosur, en el caso de la Unión Europea. Es decir, flexibilizar un poco el plano de los conceptos que utilizamos para entender fenómenos que están conectados entre sí, pero que son distintos y por momentos son profundamente distintos, que es construir una región en que no haya guerra, haya paz, que haya de alguna manera, a pesar de las diversidades, haya paz, de la idea de construir un espacio de integración económica con reglas jurídicas que te den acceso garantizado al mercado de los otros países, etcétera, etcétera, que es la esencia de un proceso de integración. Bueno, termino acá porque me estoy comiendo mi tiempo y me vas a retar y entonces no estaría bien. Pero a lo que voy entonces es que hay tres razones que, en mi opinión, nos llevan a aspirar a construir en la región lo que podemos llamar un esbozo sudamericano del sur global. Es decir, de trabajar juntos en lugar de trabajar en función de guerra. Y la primera razón es la más importante, creo, que es el poder ser considerado como una zona de paz en materia de armamentos nucleares fundamentalmente. Es decir, como América del Sur podemos construir o aspirar a construir una zona de paz porque estamos comprometidos a hacerlo y todo esto se origina en algo que nos toca directamente a los argentinos, que son el acuerdo nuclear entre Argentina y Brasil de los años 1980 del siglo pasado, que genera esa situación que hoy en día tan pronto lo analiza desde la perspectiva de lo que puedes aprender siguiendo de cerca lo que está pasando en Ucrania, mejor dicho, en Europa, mejor dicho, en el mundo, te das cuenta de la importancia que tiene el habernos garantizado que somos una zona de paz porque no podemos tener residuos nucleares en nuestros países respectivos. En segundo lugar, ser región de múltiples diversidades. Es decir, tenemos una característica que es característica del mundo, diversidad. Normalmente muchas de estas cosas se hacen tratando de suprimir la diversidad, imaginando que somos todos iguales. No, 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 no. Lo importante es la diversidad, incluso la diversidad racial, la diversidad cultural, la diversidad económica. Y finalmente el tercer factor importante para poder construir en América del Sur como una zona de paz y como una zona de diversidad es la de tener valiosos recursos naturales y también culturales. Es decir, tenemos razones para trabajar juntos. Termino aquí, pero de alguna manera justifica el por qué hice la referencia al artículo que mencioné antes
del colombiano Andrés Rubiales, que salió hoy, ayer en el Tiempo de Bogotá. Veamos ahora entonces, como tercer tema, lo que iba a ser el único tema, pero me invadí otros. Y lo invadí porque, y es esta la idea central que estoy planteando, no puedes entender el tema Mercosur-Unión Europea tanto en su aspecto positivo como en sus dificultades, sin colocarlo en el contexto más amplio de una América del Sur que se construye como parte del sur global y, por otro lado, como región que puede navegar el mundo, que se ha lanzado a través de la ampliación de los BRICS a los 6 países nuevos miembros, entre los cuales está Argentina como uno de los nuevos miembros de los BRICS. Es decir, vamos a ser parte de los BRICS a partir del 1 de enero del año que viene. Y esto fue una decisión que se tomó hace 3 días. Se estaba de alguna manera trabajando la idea, pero es una idea nueva que de alguna manera está referida al papel que pueden tener los BRICS en la construcción de un mundo global. Es decir, no solamente de un sur global, sino de un mundo global. Sur global porque todos los países de los BRICS son países del sur global. Bueno, volvamos ahora al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Acuerdo Unión Europea-Mercosur de larga historia, larguísima historia, que tiene 3 fases. Una cumplida, otra no cumplida, en plena intento de cumplimiento, y una tercera fase que es la que viene después. La primera fase fue la decisión de empezar a negociar. ¿Por qué se empezó a negociar? Se empezó a negociar hace ya casi 30 años. En algún momento se tomó la decisión de iniciar lo que podía ser un acuerdo interregional entre la Unión Europea y el Mercosur. Y se tomó esa decisión por muchos motivos. Y normalmente juegan los motivos que juegan en cualquier caso que se toman decisiones de este tipo. El contexto internacional y los contextos internos de cada uno de nuestros países nos llevaba a tratar de iniciar algo que era obvio de la perspectiva argentina, brasilera, uruguaya, paraguaya, era obvio que tenía que ser, que eran nuestras raíces europeas, es decir, la idea de poder tener un vínculo estrecho con una región con la cual teníamos un vínculo histórico estrecho, aparte de las razones económicas. Finalmente se surgió la idea de un acuerdo. En ese momento probablemente un factor importante era la idea de Estados Unidos de lanzar la iniciativa de las Américas, el interés europeo de evitar que Estados Unidos se transformara en el dominante económico de esta región, etcétera, etcétera. Y se inició una negociación que concluyó muy rápidamente. Es decir, no rápidamente, pero la negociación duró muchísimo, sino que muy rápido se desencadenó el proceso final de la negociación, que culminó en 1900, en el 2000, perdón, 2019, 2019, ¿no? 2019, sí, 28 de junio de 2019. 2019. Y la buena noticia, se concluyó, vamos a cerrar el acuerdo, etcétera. Bueno, han pasado unos cuantos años y no se ha concluido el acuerdo, por han aparecido, por un lado, distintas dificultades que son típicas en una negociación de este tipo. Estas negociaciones, la construcción de un acuerdo de este tipo requiere, como dije antes, 3 fases. La fase del lanzamiento de la idea, eso se cumplió. Segunda fase, que es la de negociar el acuerdo, que es una negociación que siempre tiene que tener 3 dimensiones. Y esto es muy importante para quienes nos dedicamos a estudiar estos temas. Si no entendemos el vínculo entre las 3 dimensiones, no entendemos nada. Y esas 3 dimensiones se dan simultáneamente. Es decir, no es que puedas hacerlo por una dimensión y no por otra, que es la dimensión política, esto es razones de poder, la dimensión económica,
Esto es todo lo que tiene vinculación con comercio y sobre todo con inversiones, desarrollo tecnológico, etcétera. Y finalmente, la dimensión jurídica de la negociación como tal, porque lo que están negociando son textos muy concretos que están llenos de vericuetos y de que entenderlos no es fácil, por eso la necesidad de formar especialistas en estos temas, y esa es una dimensión clave. Es decir, lo fue cuando se construyó la Unión Europea, por eso el momento inicial del Plan Schuman es fundamental para entender lo que viene después. No entendés lo de la Unión Europea de hoy si no entendés el Plan Schuman y si no entendés la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no hay otra razón para explicar el por qué se llegó en ese momento a negociar eso y a tener éxito en la negociación. Entonces, la, 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 como dije antes, la negociación todavía está en curso, no se ha terminado. ¿Por qué? Porque cuando está por terminarse aparecen otros factores o desaparecen factores. Imaginémonos, no estoy diciendo que eso haya ocurrido, quizás sí, de que alguna de las dos partes, imaginemos la Unión Europea, está negociando, pero está imaginando que Estados Unidos o China va a tener un papel dominante en la economía de nuestros países. Y bueno, eso de alguna manera ha tenido un cierto efecto en las dificultades para seguir adelante en la negociación, porque de alguna manera algunos de los países europeos principales, desde la perspectiva de algunos de sus sectores fundamentales, por ejemplo el sector agrícola, han visto dificultades en concluir este tipo de acuerdo. Y esto está demorando entonces de una manera significativa el inicio de la tercera fase, que curiosamente, no hay conciencia, en mi opinión, de que es la fase más difícil, que es iniciar la aplicación de lo que se negoció y cumplir los objetivos que se lograron al concluir el acuerdo respectivo. Y esto puede llevar muchos años. Puede llevar muchos años y te puede producir uno de los resultados más claros que puede producir una negociación de este tipo. Uno imagina como resultados claros es que el acuerdo se firme, festejamos, listo, olvidémonos, dediquemos a otra cosa, que los expertos se dediquen a esto y vamos a aplicar el acuerdo. Hasta que un día descubrimos algo. ¿Y cómo lo descubrimos? Gracias a la experiencia europea. Descubrimos el Brexit. Descubrimos que uno de los países principales, así como llegó a la conclusión me conviene negociar, llegó a la conclusión me conviene irme. Y la negociación para irse llevó varios años. Pero no solo eso, sino una vez que te vas, empezás a descubrir internamente que no te convenía irte. Entonces, por eso el tercer momento no es un momento final, es un momento que hay que trabajarlo continuamente. ¿Por qué? Porque la construcción de un área de integración, de trabajo conjunto entre países numerosos, ahora son 27, de la Unión Europea, lleva años y puede llevar muchos años. Y puede llevar la necesidad, y esto se demuestra también en la experiencia europea, a estar continuamente renegociando términos bajo los cuales se puso en marcha el acuerdo respectivo. No solamente posible hacerlo si es que ha llegado a una conclusión win-win, ganancia-ganancia, en el momento en que se firme y se pone en vigencia el acuerdo. No, hermano, no te vayas a dormir, porque quizás ahí empieza el trabajo más duro y más complicado. Cuento esto y lo estoy contando primero porque nos dedicamos a este tema, segundo porque nos dedicamos al tema de la negociación con la Unión Europea también y lo estamos siguiendo eh, desde hace mucho tiempo. Tercer lugar, porque personalmente soy muy partidario de que podamos concluir y poner en vigencia una negociación como la que se ha desarrollado con la Unión Europea. Pero en cuarto lugar, porque el día que concluya la negociación con la Unión Europea, vas a estar más libre para hacer las dos negociaciones que te están faltando, para poder
decir estoy preparado para navegar este nuevo mundo que tenemos en los últimos años, que es la negociación con Estados Unidos y la negociación con China. Probablemente en una visión más amplia uno tendría que seguir, sobre todo para la gente muy joven, yo no estoy en eso, bueno, y la negociación con India, porque es otra negociación que va a ser muy fuerte de acá a 20 años. Pero habiendo pasado 30 años desde el inicio de la negociación con la Unión Europea, uno puede llegar a la conclusión de que 20 años no es nada. No sé si respondí a tus preguntas, a tu inquietud, pero esto es lo que quería decir y sobre todo marcar ese punto. Para entender la negociación Unión Europea-Mercosur desde una perspectiva Mercosur, no solamente tenés que entender lo que se negocia desde una perspectiva económica, jurídica y política, sino que tienes que insertar esa negociación en el contexto más amplio de la inserción internacional de todas las partes. Porque solamente ahí que puedes entender el porqué de la negociación y el desarrollo a través del tiempo de lo que se negoció. Sí, muchísimas gracias, profesor. La verdad que nos ha iluminado muchas cuestiones porque es verdad que quienes estudiamos estos procesos tendemos a ir a lo micro, a lo pequeño y a perder esa perspectiva más amplia que siempre está generando efectos e impactos en estos procesos. Así que muchísimas gracias. Sí, me surge una pregunta mucho más puntual, pero tiene que ver con este side letter, para ir a cuestiones bien específicas. Esta side letter con mayores exigencias medioambientales de la Unión Europea, que yo comprendo, teniendo en cuenta todo el proceso que viene realizando desde hace unos años la Unión Europea en estas cuestiones medioambientales. Es decir, no es un capricho. Eso es lo que un poco algunos analistas pierden de vista. No es un capricho de la Unión Europea con Mercosur en particular, tiene que ver con toda una política global que tiene la Unión Europea en términos medioambientales. Pero la reacción sobre todo de Lula da Silva, bastante dura frente a esta side letter de la Unión Europea, ¿cómo la entendió usted? ¿Cómo la interpreta? Bueno, en primer lugar, no me llamó la atención. Okay. No me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió? Porque en una negociación de este tipo, cuando crees que ya se ha logrado todo, aparece algo imprevisto. Y ese imprevisto te sorprende porque no estaba al comienzo. Pero no te sorprende tan pronto lo analizas desde la perspectiva de largo plazo en que se están moviendo quienes están negociando contra vos o con vos. Indudablemente el tema del cambio climático y su incidencia, sobre todo en algunos sectores, en el sector incluso agroalimentario, es un tema fuerte para la opinión pública europea. Por lo tanto, sería difícil que se instale la idea de esto no nos conviene y quienes gobiernan no se preocupan tanto de demostrar, bueno, sí, lo vamos a resolver, etc. A mí no me llama la atención que se haya instalado este tema desde la perspectiva de la Unión Europea, lo cual no quiere decir que sean temas que no tienen solución. Claro que tienen solución, para lo cual hay que negociarlos. Y ahí es donde probablemente puede tener sentido el que puedas desdoblar distintos aspectos de una negociación y reenviar un poco más adelante aspectos que no pueden ser todavía resueltos. Hay muchas formas en que podés hacer esto. No estás negociando un contrato para el resto de la vida, porque sabes perfectamente bien que eso no puede ser así en negociaciones entre tantos países. Así que me da la impresión de que quizás, y ahí viene la importancia que tiene
que en estas negociaciones y quienes sigan estas negociaciones también estén en condiciones de tomar distintos ángulos para analizar las negociaciones. Quizás, de alguna manera, apareció o desapareció un factor que estaba jugando un cierto papel en esta negociación, que podía estar vinculado, por ejemplo, sea a la relación con Estados Unidos, sea la relación con China. Y que de alguna manera se llega a la conclusión por parte de los países europeos, bueno, no vamos a cerrar esto ahora, total, estos no tienen alternativa. Creo que aquí es donde cobra toda su importancia, el tener en los planteles negociadores al más alto nivel lo que tuvieron como suerte los europeos cuando iniciaron la negociación entre Francia y Alemania, que dio lugar al Plan Schuman, y el papel de Jean Monnet. Sugiero fuertemente, supongo que para muchos de los que me van a escuchar no tiene sentido que lo sugiera porque ya lo saben, pero por si no lo supieran, sugiero fuertemente la lectura hoy más que nunca de las memorias de Jean Monnet, en que cuenta, y están en francés, en inglés y en español. Por lo tanto, no hay un problema. ¿Por qué? Porque Jean Monnet cuenta el cómo se hizo el proceso de negociación y cómo se hizo en sí mismo, en él, el desarrollo de las ideas que llevaron a que tuviera el protagonismo que tuvo en las negociaciones. Jean Monnet, en ese sentido, fue claramente un constructor, pero el más apasionante del personaje, nunca lo conocí, me hubiera encantado conocerlo, pero lo más apasionante del personaje es que escribió sus memorias teniendo 90 años. Más que memorias, es el testamento que le da a las generaciones futuras para que entiendan qué significa la idea de working together entre países, en que tenía un punto focal central, que él lo tenía muy claro como francés, que era la relación Francia-Alemania. Muy parecido a lo que a veces podemos tener en el Mercosur, con la importancia que le damos, yo le doy, a la relación Argentina-Brasil en la construcción de una América del Sur racional, razonable, positiva. Y de ahí viene mi apego creciente a la idea de la construcción de la América del Sur. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí, sí, contestó mi pregunta y me dejó pensando más cosas. Pero bueno, me parece que con este mensaje, con este último mensaje y haciendo un homenaje a Jean Monnet, creo que es un buen cierre para esta conversación. Le agradecemos muchísimo, profesor Peña, nuevamente. Vamos a volver a invitarlo. Espero. Así que será hasta la próxima. Bueno. Es un hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo, dedicándose a estos temas. Bueno, gracias. Un Bueno, saludo. gracias. Que esté muy bien. Adiós. Chao, hasta luego. Chao.